continuación vamos a ver cómo se calcula las curvas verticales de este ejercicio, que tenemos una velocidad de 50 km por hora. Vamos a ver cómo calculamos estas longitudes de curvas verticales, cómo diseñamos la rasante y cómo hacemos la cartera de localización o la cartera vertical. Entonces, para todo diseño sabemos que partimos de unas curvas de nivel de esta topografía. Teniendo esta topografía decidimos diseñar una vía que una dos puntos, o puntos obligados, o punto de inicio, punto final, o cotas obligadas. En este caso tenemos A y tenemos B. Entonces previamente diseñamos nuestra línea de ceros con nuestra pendiente respectiva según el terreno. La línea de ceros que nosotros vemos aquí es esta línea negra que estamos viendo aquí por debajo. Teniendo el trazado de nuestra línea de ceros, luego procedemos a hacer el alineamiento horizontal o trazar nuestro eje, tratando de unir la mayor cantidad de puntos de nuestra línea de ceros, tratando de pasar por la mayor cantidad de tramos posibles, estar lo más cercano para no tener tanto movimiento de tierra. Entonces trazamos nuestro eje. Entonces ya tenemos estas curvas, en este caso tenemos tres curvas, a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Y luego de esto empezamos a abscisar. Ya teniendo definido el alineamiento horizontal, es así, ya no se va a mover. Hacemos la lectura, hacemos primero el abscisado cada 20 metros de nuestras tangentes de alineamiento horizontal, y hacemos el abscisado en las curvas cada 10 metros. Entonces empezamos a hacer este respectivo abscisado, o podemos hacerlo si es una vía pequeña, un tramo corto, podemos hacer el abscisado cada 10 metros a lo largo de toda la vía, como ustedes deseen o como les exijan en cada diseño, pero normalmente son el abscisado 20 metros en las rectas, en las tangentes, y 10 metros en las curvas. Aquí entonces abscisamos también los puntos importantes de nuestras curvas o los elementos geométricos importantes, como es el PC, el PT, el punto de inicio y final de nuestra curva circular o de la curva espiral, tangente espiral, espiral circular, circular espiral y demás parámetros como importantes que nos exijan, que nos piden. Estos que les mencioné son los principales. Luego del abscisado, ahí sí tomamos la lectura de nuestras cotas respectivas. Entonces vamos a mirar de nuestra línea roja, de nuestro eje de alineamiento horizontal, qué cotas tenemos por debajo, cómo se comporta este terreno natural, como les había dicho en la teoría. Entonces, ¿cómo son estas lecturas? Entonces aquí tenemos en el ejercicio ya la lectura establecida del abscisado y la cota de nuestro terreno natural o de nuestra topografía. Entonces, después de hacer esa lectura, vamos a graficar estas abscisas versus las cotas, abscisas en el eje X y las cotas en el eje Y. Esta gráfica debe estar en el eje Y 10 veces, la escala debe ser 10 veces mayor a la escala en X. Esto con el fin de ver el relieve. Vamos a ver aquí, vemos que aquí, esta misma distancia que equivale a 20 metros y en Y son 2 metros, ¿cierto? Entonces es 10 veces mayor en la escala en Y. Esto con el fin de visualizar bien el terreno, si no, nosotros lo vemos así como reducido, como si fuera casi plano y no podemos ver estos relieves. Por eso se grafica 10 veces mayor en la escala Y. Esto sí lo queremos hacer así a mano, pero igual en el software él automáticamente nos grafica en la escala Y 10 veces mayor. Pero esto para que ustedes entiendan el porqué. Entonces graficamos, aquí ya tenemos nuestro perfil longitudinal, la primera parte de nuestro alineamiento vertical. Luego vamos a proceder a hacer el diseño de nuestra rasante. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar la rasante? Con los parámetros que nos dieron en el manual y anteriormente en la teoría. Entonces, ¿qué tenemos? Pendientes mínimas y pendientes máximas. Entonces la pendiente mínima es de 0.5%. Esto es para el empalme con el acueducto, para no tener emposamiento de agua tampoco. Y la pendiente máxima depende de nuestro tramo homogéneo, depende de la velocidad de la vía y depende del tipo de vía que estamos diseñando. Entonces, en el ejemplo anterior o en la teoría hablábamos de una vía secundaria con una velocidad de 60 km por hora y nos habla de una pendiente del 7%. Entonces nosotros vamos mirando estos tramos para cumplir y diseñar con esta pendiente mínima y pendiente máxima. Miramos las longitudes de las curvas verticales. Entonces vamos a calcularlas dependiendo nuestros tres criterios que les mencionaba y dependiendo del valor de K. Entonces aquí vamos a tomar unas pendientes. Recuerdan que veíamos en la tabla 2 del manual
Veíamos que para un tramo, digamos, exigente o específico, un tramo de nuestra tangente vertical, podíamos tomar estas pendientes máximas un 2% más si teníamos una curva cóncava y una curva convexa. Entonces este es el caso. Les voy a mostrar la pendiente máxima que se puede tener en este tramo específico de la tabla 4.2 del manual. Entonces tenemos una curva que tenemos aquí cóncava y luego convexa, entonces vamos a manejar una pendiente máxima del 10%. Entonces lo ideal es pasarlo más pegado al terreno, esta tangente, respetando estas pendientes máximas y mínimas, tratar de pasarlo más pegado al terreno. Este terreno no es real, es solamente un ejemplo para poderles explicar donde hay corte, relleno. Entonces se trata de pasar por los puntos obligados de la vía. La vía puede tener, digamos, proyectos, escuelas, vías a las que toca empalmar existentes en un proyecto real, y hay puntos obligados que nos dicen: a lo largo de este tramo usted tiene que pasar por esta abscisa en esta cota específica y demás. Uno tiene en cuenta esos parámetros, pero eso es más avanzado, lo vamos a ver más adelante en el programa Civil 3D. Entonces por ahora trazamos nuestra rasante. Aquí decidí trazarla así para tener dos curvas diferentes, una cóncava y convexa, y para tener una pendiente del 10% para que ustedes la vean. Listo, entonces ya teniendo nuestra rasante, empezamos a hacer la toma de lecturas de las cotas, de la tangente, porque por aquí es por donde va a pasar el vehículo. Ya el vehículo, estas cotas que tenemos de nuestro terreno natural, ya no las necesitamos. Estas únicamente nos sirve para saber cuánto volumen de tierra aquí voy a cortar, cuánto volumen aquí voy a rellenar, a cortar, a hacer relleno. Pero la vía, las cotas de la vía, de la rasante, aquí es por donde van a venir los vehículos. Entonces empezamos a calcular estas cotas, vamos a mirar cuál es la cota según el abscisado, y tenemos esta tablita que está aquí en rosado, o bueno, como en curva. Entonces, teniendo ya estas lecturas, empezamos a hacer nuestro cálculo de pendientes de cada uno de estos tramos. Entonces, de estos tres tramos que tenemos, tramo 1, 2 y 3, hacemos el cálculo de pendientes. Recordamos que es la cota 2 menos la cota 1. Recuerdan, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces calculamos esta pendiente como normalmente uno calcula las pendientes, ¿cierto? Aquí tenemos cota 2 menos cota 1 sobre la distancia horizontal. Entonces teníamos la cota 2, 1344 menos 1364 dividido en 200. Esto lo podemos ver aquí. 1344, ¿cierto? Que es esta cota, menos 1364 dividido sobre la distancia horizontal, que son 200. Para el siguiente tenemos aquí la cota de 1352 menos 1344, y esta distancia, aquí estamos en la abscisa 200 y aquí estamos en la abscisa 460, entonces son 260 metros de distancia en Y, aquí como está. Y lo mismo hacemos para la última parte. Miramos la lectura de las cotas, perdón, la lectura aquí de estas cotas, y lo dividimos sobre la distancia horizontal, que son estas. Entonces aquí lo damos en porcentaje. Vemos que la primera pendiente es negativa, según aquí nos da correcto, negativa o positiva, y la tercera negativa. Aquí están bien. Pendientes del 10%, que es la máxima que podemos tener, del 3% positiva y del 5%, menos 5%. Luego este es el cuarto paso, yo se los he enumerado ahí, ustedes van a ver en la presentación y en las diapositivas para que les quede fácil recordar. Entonces el quinto paso, vamos a calcular la diferencia algebraica de pendientes. Como es una diferencia algebraica, sabemos que este resultado va en valor absoluto, y diferencia pues vamos a restar. Aquí restamos la pendiente 1 menos pendiente 2, como les digo yo, o como está escrito en el manual, m menos n, pendiente de entrada menos pendiente de salida. Esto es pendiente de entrada y esto es pendiente de salida de esta curva. Para esta curva esto es pendiente de entrada y esto es pendiente de salida. Hacemos el cálculo operando obviamente sus signos porque es diferencia algebraica. Entonces tenemos menos 10, que es la primera pendiente, menos más 31, más 3.1% diré. Entonces menos por más da menos 10% menos 3.1% nos da menos 13.1%. No le ponemos el signo porque es en valor absoluto. Aquí en decimal para futuros cálculos. Lo mismo hacemos con el tramo 2. La diferencia algebraica del tramo 2 sería más 3.1, la pendiente
de entrada, esta más 3.1 menos 5%, menos por menos da más, entonces voy a sumar estos dos, 5 más 3.1 nos da 8.1%. Entonces recuerden que siempre tenemos que operar los signos cuando es una diferencia algebraica y va en valor absoluto. Listo, el siguiente paso, vamos a empezar a calcular las longitudes de las curvas por los tres criterios que les mencioné anteriormente: drenaje, comodidad y distancia de visibilidad de parada. Entonces tenemos la primera fórmula de drenaje, que es esta, que depende de nuestro valor de K. Si ustedes recuerdan, la fórmula de K que yo les mostraba, K era igual a la longitud de la curva vertical sobre esta diferencia algebraica, simplemente despejar. Entonces, al despejar nos dice el manual, bueno, este K tiene que ser, que sería este K tiene que ser 50. El K que se va a manejar para calcular que tenga esta longitud de curva vertical y que tenga un adecuado drenaje. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en nuestras curvas convexas, sobre todo, y en las cóncavas también, si la curva es muy amplia, hay una parte que en la pura cima, como son parabólicas, ustedes recuerdan, es casi plana en la parte de arriba. Aquí es cero la pendiente, entonces ahí tenemos problemas de drenaje, se puede empozar el agua. Entonces, para evitar estos encharcamientos o acumulación de agua y tener una adecuada escorrentía, una adecuada pendiente, entonces nosotros tenemos una longitud máxima para esta curva vertical y que no haya problemas de drenaje aquí en la parte más alta ni en la parte más baja, pero sobre todo este criterio es para las curvas convexas. Entonces, sabiendo ya para qué funciona esta fórmula, en realidad para qué la calculamos, es para tener la longitud máxima de curva vertical y no excederme en esa longitud y no tener problemas de drenaje. Entonces, este parámetro de 50 por el delta I de cada uno de nuestros tramos, entonces que son estos que hemos calculado anteriormente, este delta I, la diferencia algebraica aquí de esta primera curva, y delta 2 es en esta parte. Listo. Entonces reemplazamos y aquí ya me está diciendo, bueno, la curva máxima que puedo tener, la longitud de curva máxima que puedo tener en la parte 1 debe ser 655 metros y la longitud máxima de mi curva 2 es 405 metros, o sea, de ahí no me puedo exceder en longitud. Ahora la longitud mínima. Entonces tenemos esta fórmula para calcular cuál es la longitud mínima que puede tener esta curva vertical. Esto es con el fin de que la curva sea lo suficientemente larga para que los vehículos y los pasajeros que están en ese vehículo no experimenten una fuerza de inercia excesiva cuando están pasando de una pendiente a otra. Entonces esta es la longitud que nosotros estamos calculando para que sea lo suficientemente amplia para que no se presente ese exceso como de inercia de pasar de una pendiente a otra. Entonces tenemos que, depende de nuestra velocidad y pues de nuestra diferencia algebraica sobre 395, que es una constante. Entonces normalmente este parámetro es para curvas cóncavas. Entonces lo vamos a calcular y nos da la velocidad que estamos manejando es 50 km por hora. Ojo, es diferente, esto es un parámetro K que es 50 siempre. Si aquí tuviéramos el diseño de la velocidad 60, aquí ponemos 60, pero este siempre va a ser 50, ojo, este es una constante. En cambio este es la velocidad, muy diferente. Entonces tenemos aquí para delta 1 13%, para delta 2 8.1% y reemplazamos. Entonces calculamos y nos da que la curva 1 puede ser mínimo 82.91 y para la curva 2 51.3. Entonces nuestro rango, nuestra longitud de curva vertical yo ya la puedo más o menos escoger. Yo ya sé que tengo que estar entre este rango máximo y este rango mínimo. Si no, pues tiene que ser mayor a 83 metros básicamente y menor a 655 para el primer caso. Para el segundo, mayor de 51 metros, 51.3, o sea 52, y menor a 405. Vamos con el último parámetro de distancia de seguridad, distancia de visibilidad de parada, pero lo vamos a ver en el otro video. En este no alcanzamos. Vemos este último parámetro y la cartera de localización.